Hola a todos y bienvenidos a este espacio de reflexión literaria. Hoy nos adentramos en la obra de una de las voces más singulares y visuales de la narrativa mexicana contemporánea. Y bueno, quiero comenzar haciendo una precisión fundamental para evitar errores comunes. A menudo, por la similitud fonética, se confunde a nuestra autora de hoy con una gran actriz oaxaqueña, Aurora Clavel. Sin embargo, la pluma detrás de los textos que vamos a analizar hoy pertenecen a Ana Clavel. ¿Nos acompañan? Nacida en la Ciudad de México en 1961, Ana Clavel es doctora en letras por la UNAM. Ha construido una trayectoria que desafía los límites entre la literatura y la imagen. No es solo una escritora, es una artista multimedia que explora lo que no se ve a simple vista. Su obra se mueve en torno de territorio de las sombras, los deseos prohibidos, las muñecas y los cuerpos que se transforman. La producción literaria de Ana Clavel es vasta y arriesgada. Desde sus primeros cuentos hasta las novelas aclamadas como Los deseos y sombra, finalista del Premio Alfaguara en el 2000, o Cuerpo náufrago, Premio Juan Rulfo 2005, Clavel ha insistido en una idea central: la sombra no es la ausencia de luz, sino una presencia viva. Ella incorpora fotografía, performance, instalaciones artísticas a su narrativa. Para Clavel, escribir también es un acto de revelado fotográfico, sacar a la luz aquello que permanece oculto en la oscuridad del deseo humano. Ella es una autora que dialoga con los clásicos japoneses, como Tanizaki o La Vanguardia Multimedia. Apuntes para una poética de las sombras. Este texto funciona como el manifiesto estético de la autora. No es una narración tradicional, sino una brújula teórica y poética. Aquí Clavel invierte la jerarquía occidental, donde la luz es la verdad y la sombra es lo negativo. En estos apuntes, la autora nos dice que la sombra es la guardiana del deseo. Basándose en la influencia del elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki, Clavel argumenta que la verdadera belleza y el erotismo residen en la penumbra, en lo que apenas se adivina. Ahora pasemos a lección de tinieblas número 2, un texto que para mí es fascinante gracias a su estructura casi instructiva. Si los apuntes eran la teoría, esta lección es la práctica. Este fragmento, que a menudo encontramos integrado en el universo de su novela Los deseos y su sombra o en materiales de lectura, se presenta bajo el subtítulo de Notas para el diseño de una sombra. El texto analiza cómo la fotografía, que pues podría ser una escritura con luz, paradójicamente necesita de la oscuridad, una cámara oscura, el negativo, para existir. La poética de las sombras de Clavel propone que todos tenemos una doble vida: la pública bajo el sol, la secreta y la de nuestros deseos inconfesables, esa que vive en nuestra sombra. Este es un texto fundacional para entender que en su literatura la sombra es un personaje más, es un alter ego que se atreve a hacer lo que nosotros reprimimos. Al analizar los personajes de estos textos nos topamos con algo inusual. No estamos ante personajes psicológicos tradicionales, sino ante entidades simbólicas. Por ejemplo, la sombra, que en el contexto amplio de la obra de Clavel, específicamente en Los deseos y su sombra, la protagonista es Soledad, una mujer que un día se da cuenta de que su sombra tiene vida propia, muy a la Peter Pan. En los textos que hoy revisamos, la sombra es el personaje principal y es puesto como un ente rebelde, como un ente erótico. Es la memoria de lo que hemos perdido. Y por otro lado tenemos al observador, a una especie de narrador omnisciente, un fotógrafo. Existe una figura implícita en estos textos del ojo que mira, que recorta, que encuadra. Este personaje representa al voyeur, al artista que necesita cazar la realidad para poder entenderla. En resumen, Clavel dota de psicología lo intangible, a la sombra, y convierte en objeto a lo tangible, el cuerpo. Aquí la narradora adopta un tono casi clínico, de manual de instrucciones. Nos dice, por ejemplo, toma un cuerpo cualquiera y somételo a diferentes climas, temperaturas, intensidades. El análisis de este texto nos revela 3 puntos clave. Número 1, la cosificación del cuerpo, ya que el cuerpo es tratado como materia prima, un lienzo sobre el cual se proyectará la obra de arte, que pues en sí es la sombra.
La lección número 2 es que la autonomía de la sombra es clave. La lección nos enseña a crear una sombra. Ella que es una perfecta en obediencia, pero irónicamente termina cobrando vida, una vida quizá más intensa de la que el cuerpo puede proyectar. Y la última lección es el erotismo del control. Y esto significa que hay una sensualidad fría en cómo se describe la manipulación de la luz, del objeto. Es una metáfora de la escritora manipulando a sus personajes, del amante manipulando al amado. Y es que no basta con decir que Ana Clavel escribe únicamente sobre sombras. Hay que entender cómo reescribe la realidad a través de ellas en Apuntes para una poética de las sombras. Aquí la autora desarrolla tres argumentos filosóficos y estéticos fundamentales que sostienen toda su narrativa. El primero, la reivindicación ontológica. En la cultura occidental, la sombra se ha visto históricamente como algo negativo, como la ausencia de Dios o de la verdad, pensando, por ejemplo, en la caverna de Platón. Clavel decide invertir esta jerarquía. Para ella, la sombra no es una falta, sino una presencia. La sombra tiene cuerpo. Argumenta que la sombra es una prueba irrefutable de nuestra existencia. Si proyectas sombra, obviamente es que eres real, y sin sombra, pues únicamente seríamos fantasmas. Segundo, la fotografía como escritura de tinieblas. Clavel es tan importante que nos recuerda que la fotografía, aunque etimológicamente significa escribir con luz, depende intrínsecamente de la oscuridad. En los apuntes, ella explora la metáfora del negativo fotográfico. La vida real es el positivo, pero también lo oculta. La esencia de las cosas está en ese negativo, en esa inversión de colores donde la luz es negra y la sombra es blanca. Escribir para Ana Clavel es entrar al cuarto oscuro para revelar esos detalles negativos. Y el tercero, la sombra como el leyo freudiano. Este quizás es un punto fuerte en el texto. La autora plantea que la sombra es el propósito de nuestros deseos reprimidos, mientras que nosotros, el cuerpo social, educado, visible, bla, 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 nos comportamos correctamente bajo la luz del sol, nuestra sombra se estira, se deforma, toca todo lo que nosotros no nos atrevemos a tocar. En esta poética, la sombra es nuestra mitad salvaje, nuestro doppelganger, que espera pacientemente un turno para tomar el control. Como podemos ver, Ana Clavel no solo escribe sobre sombras simplemente, escribe desde ellas. Tanto en los apuntes como en la lección, la autora nos obliga a mirar hacia abajo, hacia esa mancha oscura que pegada a nuestros talones siempre está, para preguntarnos, ¿quién es ese que me sigue? ¿Soy yo quien proyecta la sombra o quizás es la sombra la que me está soñando a mí? Muchísimas gracias. Hasta luego.